queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva transmisión de cuidado crítico. El tema que nos vamos a referir en el día de hoy es el manejo y control del carro de paro con el fin de unificar el proceso de manejo, verificación y seguimiento de los elementos y medicamentos del carro de paro requeridos en la reanimación cardiopulmonar. Todo esto con el fin de garantizar en forma oportuna y eficiente la atención del paciente con paro cardiorrespiratorio. Como todos sabemos, el paro cardiorrespiratorio es el cese de la actividad cardíaca y respiratoria debida a diferentes causas como cardiopatías, lesiones y accidentes, sangrado excesivo, sobredosis y por sepsis, como en el caso de la infección a nivel sistémico. Por otro lado, la reanimación cerebrocardiopulmonar se refiere al procedimiento por medio del cual se realizan las maniobras requeridas para garantizar la vía aérea, la respiración y la circulación en un paciente, restableciendo rápidamente las funciones vitales. La reanimación cerebrocardiopulmonar puede ser básica o avanzada. La primera se refiere a toda aquella en la cual no hay intervención de procedimientos de tipo invasivo, y la segunda es donde se realizan procedimientos invasivos. Como todos recordamos, a partir de octubre de 2010, la cadena de supervivencia o los eslabones de la cadena de supervivencia en el RCP comienzan con restablecer la circulación por medio de compresiones cardíacas, seguida de la apertura de la vía aérea mediante las maniobras frente-mentón o la segunda maniobra, que se refiere a la subluxación del maxilar inferior izquierdo con el fin de lograr la elevación lenguomandibular. La B, como veníamos diciendo, la C, circulación; la A, apertura de la vía aérea; y la B, brindar respiración mediante 2 respiraciones por 30 compresiones, bien sea mediante la utilización de dispositivo de barrera, de la máscara Foque, o a nivel avanzado mediante la utilización del resucitador manual. Una vez aclarados estos términos, es importante que recordemos que los miembros del equipo de salud que intervienen en el proceso de manejo y control del carro de paro son, primero que todo, los profesionales de enfermería de cada turno y servicio. Segundo, las coordinadoras de enfermería, las cuales deben asegurar que se realice dicho proceso en cada uno de los servicios de la institución hospitalaria. Por otro lado, el personal de farmacia. Por otro lado, el personal del almacén y el personal de mantenimiento, cada uno de ellos con funciones muy específicas. Dentro de los aspectos que vamos a tener en cuenta dentro del manejo y control de carro, tenemos primero que todo la semaforización. La semaforización es de tipo interno y externo. Segundo, la organización en sí del carro de paro, los medicamentos que debe contener en cada una de las gavetas. Como tercer punto, la apertura del carro de paro. Como cuarto, la verificación de la seguridad. Y como quinto, la reposición de los elementos y medicamentos cada vez que se utilice el carro de paro. Primero que todo, vamos a hablar de la semaforización del carro de paro. Tenemos que la semaforización es el procedimiento por medio del cual se establecen parámetros de colores en las fechas de medicamentos e insumos, estableciendo rangos en unidades de tiempo.
La semaforización establece 3 colores a saber: el color rojo, para medicamentos, líquidos e insumos próximos a vencer 3 meses a partir de la fecha de verificación. El color amarillo, medicamentos, líquidos e insumos a vencer entre 3 a 6 meses a partir de la fecha de verificación. Y el color verde, medicamentos, líquidos e insumos a vencer en 6 meses o más a partir de la fecha de verificación. En cuanto al segundo punto, referente a la organización del carro de paro, tenemos que el carro de paro, primero que todo, siempre se debe mantener en completo orden y limpieza. En la parte superior de cada uno de los carros deberá permanecer el listado de inventario con los datos de medicamentos y elementos, la presentación, el estándar que se manejará en cada carro, lo cual no puede ser modificado por ningún motivo. Tampoco se debe realizar rayado ni resaltar ninguno de estos datos. Como les decía, en la parte superior del carro de paro también debe permanecer un monitor multipropósito conectado, el cual nos debe permitir las opciones de monitoreo de ECG, desfibrilación sincrónica y asincrónica, DEA, marcapaso transcutáneo, y además debe contener módulos de presión no invasiva como es el de presión sanguínea y el de pulsosimetría. En cuanto a las gavetas, la primera gaveta corresponde a medicamentos, los cuales deben estar organizados de acuerdo a su principio de acción de la siguiente manera: primero, sedación y relajación; segundo, soporte inotrópico y antiarrítmico; tercero, otros medicamentos; y cuarto, electrolitos. La segunda gaveta corresponde a la vía venosa y se deberán organizar aquellos elementos necesarios para garantizar la vía circulatoria, como son buretroles, catéteres periféricos y centrales, equipos de infusión de macro, de normogoteo y de bombas de infusión, agujas, jeringas de diferentes calibres, llaves de 3 vías, extensiones de anestesia, torniquete y esparadrapo. La tercera gaveta corresponde a la intubación orotraqueal y todos aquellos elementos necesarios para garantizar la vía aérea o ventilatoria. Entre estos encontramos el resucitador manual, las cánulas de Gueder, las máscaras laringeas, las guías de intubación, máscaras de oxigenoterapia, tubos endotraqueales con neumotaponador y sin neumotaponador de diferentes tamaños, silocaína spray. La cuarta gaveta, que es opcional, se refiere al equipo de asepsia. Aquí se incluirán todos aquellos elementos necesarios para garantizar la asepsia de todos los procedimientos que se realicen durante la reanimación. Entre estos elementos encontramos guantes estériles, guantes de manejo, gasas, geles, sedas, bisturí, gorros, blusas. La quinta gaveta corresponde a la de líquidos endovenosos. Aquí se almacenarán las soluciones cristaloides como la solución salina, el lactato de Ringer, Hemacel. Esto en cuanto a la organización de las gavetas del carro de paro. En cuanto a la apertura del carro de paro,
se abrirá solo bajo dos circunstancias. Primero, en caso de código azul. Segundo, por verificación mensual de fechas de vencimiento del cargo de paro en presencia del profesional de enfermería y el personal de farmacia. En cuanto al cuarto criterio, vamos a hablar acerca de la verificación de la seguridad. La verificación de la seguridad del cargo de paro está dada por la presencia del suncho o candado, el cual debe permanecer en buen estado y solo se romperá en los dos casos anteriores mencionados. Este debe ser vigilado diariamente y en cada turno por la auxiliar de enfermería responsable, quien a su vez deberá verificar la conexión eléctrica del monitor y su buen funcionamiento. Por último, la reposición de elementos y medicamentos estará a cargo del profesional de enfermería de cada servicio. Una vez se finalice el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, la enfermera jefe deberá realizar el inventario de medicamentos y elementos utilizados en la reanimación cerebrocardiopulmonar y avisar al personal médico que intervino en dicha reanimación. A su vez, este deberá realizar las unidosis de cada uno de los medicamentos y la solicitud de los insumos al almacén. Una vez enviados a la farmacia y al almacén, el personal de farmacia deberá alistar dichos medicamentos y dirigirse al servicio, y junto con el profesional de enfermería deberán realizar el proceso de reposición de medicamentos y alimentos, colocando un nuevo suncho o candado. Asimismo, se deberá dejar un registro en el libro de inventario que permanece en la parte superior del carro de paro, anotando por otro lado el número del candado, el nombre de la profesional de enfermería y del personal de farmacia que realizó dicho proceso. Para concluir, debemos recordar que este proceso se constituye en algo vital con el fin de garantizar la seguridad de todos los pacientes hospitalizados o que en un momento dado requieran la utilización del carro de paro, como es en el caso de paro cardiorrespiratorio o en una situación de urgencia que lo amerite. Asimismo, es nuestra responsabilidad profesional y ética cumplir a cabalidad en nuestro proceso, en nuestro quehacer diario como profesionales de enfermería. Bueno, espero les haya quedado claro todo lo referente al proceso de manejo y control del carro de paro, y les agradezco mucho por su atención y nos veremos en una nueva transmisión. Gracias. Thank you.